casi ya ejercicio. Dice demostrar que las derivadas parciales mixtas f de x, y, y, f de y, x, y y f de y, y, x son iguales. Recordamos que esta notación de derivadas parciales se lee de izquierda a derecha. O sea que la primera derivada parcial que se va a hacer es la que aparezca de aquí hacia la derecha. Muy bien. Entonces vamos a hacer estos dos ejercicios. Vamos a dividirlos aquí. Listo. Listo, muy bien. Entonces vamos a practicar derivación parcial de orden superior. Entonces nos piden que verifiquemos que estas tres derivadas parciales son iguales. Entonces calculamos primero la derivada parcial de la función respecto de x. ¿Cuál sería? YZ. YZ, muy bien. Y ahora esta expresión que ya calculamos la derivamos, pero ahora respecto de y. Entonces, ¿cuál sería? Z. Z. Muy bien. Perfecto, Z. Y ahora esta que ya obtuvimos, la derivamos respecto de Y otra vez. ¿Cuánto nos quedaría? 0. 0 porque no contiene a Y. Muy bien. 0. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a pasar con la segunda. Recuerden, se empiezan a hacer las derivadas de izquierda a derecha. Entonces ahora empezamos con respecto de Y. ¿Cuál será la derivada de la función respecto de Y? XZ. Muy bien, perfecto, Carla, gracias. XZ. Y después, ¿con cuál seguiríamos? Con respecto de X. Muy bien, con respecto de X. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Z. Z. Z, muy bien. ¿Y con cuál seguiríamos? Respecto a Y, creo. Con No veo. respecto de Y. Sí, estamos aquí. Estamos calculando esta derivada parcial. Muy bien. Perfecto. Con respecto de Y, entonces. Muy bien. ¿Y cuánto vale esa? 0. 0, muy bien. Y entonces, seguimos con esta última. ¿Con cuál empezaríamos? ¿Con qué derivada parcial? Con respecto a Y. Muy bien. ¿Y qué nos quedaría? XZ. XZ, muy bien. Perfecto. Y luego con respecto de Y otra vez, nos quedaría 0. 0. Y luego con 0. respecto de X, pues Pues 0. 0. Ya está. Y entonces, bueno, nada más para practicar un poco más, recordemos cómo se escribirían estas derivadas parciales usando otra notación. Entonces, la derivada parcial de la función respecto a x, y, esa sería igual a, la primera que se haría, recuerden, es derivada parcial de la función respecto de x. Esa la derivaríamos respecto de y. ¿Qué obtendríamos con eso? La segunda derivada parcial de la función respecto de y y respecto de x. Y muy bien. Y esta que tendríamos, la derivamos por último respecto de y. Entonces esta la derivo respecto de y. ¿Y qué obtendríamos? La tercera derivada de la función respecto de y, respecto de y respecto de x. Y esta, si nos las hubiesen dado en esta notación, se lee de derecha a izquierda. O sea, la primera que se realiza es la que está en el extremo derecho. Y observen en esta otra notación, la primera que se realiza es la que está en el extremo izquierdo. ¿Sí notan las diferencias? No lo olviden porque en algunos libros puede venir esta notación y en algunos otros esta otra notación. ¿Sí o no? Muy bien, a ver entonces, ¿cómo sería esta? Ya en un solo paso, ¿cómo sería esta derivada? Ah, perdón. Derivada cúbica Esperen. respecto. F de, ¿qué? F de y, x, y, ajá. Sería derivada parcial tercera de la función f y abajo, de derecha a izquierda. De la, respecto a Y. Ajá, XY, ¿no? exacto. ¿Están de acuerdo? Fíjense, aquí en esta coincide o se parece mucho porque en los extremos está Y, entonces parece que no se modificó. ¿Sí o no? Muy bien, pero ahora esta otra
derivada parcial de la función y respecto de x, en esta notación será tercera derivada parcial de ¿quién? De y cuadrada por x Derivada respecto de y. Luego, cuadrada, ¿no? seguiría. No, eso no se puede poner. Pues entonces otra vez por ¿Sí? y por x. Por x. Muy bien. Vean, aquí está primero yx, y aquí primero está x, y, porque en esta notación se lee de izquierda a derecha, y está de derecha a izquierda. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no se puede poner y cuadrada? Pues Yo igual le pregunté lo mismo. es que no sería y cuadrada, sería como respecto de y dos veces, que no es lo mismo. Es respecto pero de y dos veces, respecto de y dos veces, se lee de esa manera. Pero bueno, ya. Está bien. Entonces, grabación, tenemos de estas funciones que están expresadas en forma explícita y queremos calcular, estoy en un color que no se nota nada. Deseamos calcular la derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y. Muy bien, entonces observamos que no está despejada z, o sea que está en forma implícita esta función. Lo primero que tenemos que hacer es reescribir esta expresión como una igualdad con cero. Entonces nos quedaría yz menos logaritmo de x más z es igual a cero. Pase todo a la izquierda. Y entonces con esto obtuve una función que se llama f mayúscula, que depende de 3 variables y la cual está igualada a 0. Entonces, para el inciso 4, mi función, que depende ahora de 3 variables, será yz menos logaritmo de x más z. Y entonces, a partir de esta expresión que yo calculé, o que yo determiné, perdón, ya puedo ahora sí determinar la derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y. ¿Por qué razón? Pues porque la clase anterior vimos que la derivada parcial de z respecto de x, cuando la función está en forma implícita, pues se calcula como menos la derivada parcial de la función f mayúscula respecto de x entre la derivada parcial de la función f mayúscula respecto de z, y que la derivada parcial de z respecto de y se calcula como menos el cociente de f mayúscula respecto de y entre f mayúscula respecto de z. Muy bien, entonces vamos a calcular cada una de las que aparecen. F mayúscula de x, f mayúscula respecto de x, f mayúscula respecto de y f mayúscula respecto de z. Entonces, f mayúscula respecto de x es la derivada parcial de la función f respecto de la variable x. Entonces, ¿qué me quedaría? La derivada de yz respecto de x, ¿cuánto vale? 0. 0, muy bien. Y ahora sería la derivada de menos logaritmo de x más z. Entonces empezamos, ya saben, derivando el argumento. ¿Cuál es la derivada del argumento respecto de x? 1, muy bien, perfecto. 1 entre la función original, bueno, el argumento de la función original. ¿Están de acuerdo? Y antecedida por un signo negativo, pues porque antes de la función que estoy derivando había una constante menos 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Muy bien. Y ahora vamos a calcular la derivada parcial de la función f mayúscula respecto de y. O sea, derivada parcial de f respecto de y. Entonces, ¿qué me quedaría? Recuerden, estamos derivando esta. Sería 1. Z, ¿no? Ajá, muy bien. Z, en principio Z. Perfecto. Bueno, Z. Y la derivada ahora respecto de y de esta expresión. 0. ¿Qué? 0, ¿no? 0, porque no contiene a y. Muy bien, perfecto. Y por último, entonces la derivada de la función respecto de z, ¿cuál sería? Y menos. Ajá, muy bien. Y menos, esperen un momento, por favor. No anoté la otra anotación. Derivada parcial de f respecto de z sería y menos, ajá, a ver, déjenme ver aquí en los mensajes.
y menos 1 sobre x más z. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. Perfecto. Y entonces, pues ya nada más habrá que hacer los cocientes respectivos. Entonces nos quedaría que derivada parcial de z respecto de x, pues sería menos el cociente de la derivada parcial de f respecto de x, que nos quedó menos 1 sobre x más z, entre y menos 1 entre x más z. Muy bien. Y entonces, ¿qué nos quedaría? En principio, ¿cómo sería? Negativo. Positivo, ¿no? Porque menos entre menos da más, ¿no? Ah, bueno, sí, Quedaría 1 positivo. sobre... Ajá. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces ahora nos quedaría, ¿quién? Podemos hacer el producto de las expresiones recíprocas 1 entre x más z por, ¿cómo quedaría esta expresión? En forma de recíproco. X más Z sobre Muy 1 bien, menos sí, muy X bien, por estoy de X más acuerdo. X más z sobre, 1. no, y por Sobre x Y, ¿no? más z Y, menos 1, ¿no? ¿Eh? ¿No? Sí. Porque ¿cómo se suman estas dos expresiones? ¿Cómo se suman Se fácilmente? multiplica X más Ajá, Z exacto, y se divide. multiplicando, exacto, x más z entre x más z. Entonces ya tienen el mismo denominador, que es x más z, que apareció en recíproco, o sea, ahora aparece en el numerador. ¿Están de acuerdo? Y en el denominador Ah, aparece sí, el sí. producto de x más z por y menos este 1. ¿Ya vieron? ¿De dónde salió? Sí, profe. Muy bien, y entonces esta expresión con esta dan la unidad y entonces nos quedaría que la derivada parcial de z respecto de x sería 1 sobre y por x más z menos 1. Muy bien, ya está. Y ahora seguimos con la otra expresión. Derivada parcial de z respecto de y, pues sería menos el cociente de la derivada parcial de la función respecto de y, que es z, entre la derivada parcial de la función respecto de z, que sería y menos 1 sobre x más z. Entonces nos quedaría negativo y sería z por esta expresión, que sería x más z sobre y por x más z menos 1. Y entonces nos quedaría menos xz menos z cuadrada sobre y por x más z menos 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, entonces por favor tómense un momento para copiar la grabación. Que tenemos la función u que depende de x y a su vez x y y que dependen de r y s. Nos piden calcular derivada parcial de u respecto de r, derivada parcial de u respecto de s. Entonces tenemos a nuestra variable u que depende de x y luego a su vez tenemos que x y y dependen de r y de s, que son las variables independientes, o sea, las últimas, las que están, para las cuales las funciones dependen de ellas. Muy bien, las variables. Entonces dibujamos todas las ramas que permiten unir a las variables y en cada rama marcamos la derivada parcial que puede realizarse. Entonces, en esta primera rama, la derivada parcial que puede realizarse o derivada, porque en algunos casos será solo derivada simple, cuando dependerá de una sola variable. En este caso es derivada parcial porque u depende de x y y, entonces será derivada parcial de u respecto de x. En esta otra rama, la derivada que puede calcularse es la derivada parcial de u respecto de y. Ahora, en esta rama será una derivada parcial también de x respecto de la variable r, y en esta será la derivada parcial de x respecto de s. Y vean, recuerden lo que les dije, es una derivada parcial siempre y cuando la variable dependa de más variables. Si solo depende de una, entonces no es derivada parcial, es derivada ordinaria. Después será derivada parcial de y respecto de r en esta rama. ¿Y aquí cuál sería?
Derivada parcial respecto Derivada de... parcial de y respecto de eso. Muy bien. Y entonces, para calcular la derivada parcial de u respecto de r, vamos a tener que sumar las trayectorias que permitan llegar desde u hasta r. Entonces, observen, voy a marcarlo con este marcador. Entonces, sumo las trayectorias que llegan desde u hasta la variable r. Esta es una trayectoria que llega desde u hasta r, pero esta es otra. Entonces sumo esas dos trayectorias. La primera trayectoria está dada por el producto de derivada parcial de u respecto de x, que es la primera rama, por derivada parcial de x respecto de r. Y si estas se pudieran simplificar, que no es el caso, esta entre esta, entonces nos quedaría derivada parcial de u respecto de r, que es lo que estamos buscando. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces ya dibujé la primera trayectoria. Después será más la segunda trayectoria, que es el producto de quién. A ver, díganme ustedes, por favor. Derivada de u respecto de y bueno, derivada de y respecto de r. Muy bien, perfecto. Y ahora a ver cómo calcularían, díganme, la derivada parcial de u respecto de s. Entonces marcamos las trayectorias que parten de u y llegan a s, que sería esta y luego sería esta. Son dos trayectorias otra vez. Entonces, ¿cuál es la primera trayectoria? Derivada parcial de u con respecto a x. Muy bien. Por, Derivada parcial de x respecto a s. muy bien. Y la segunda trayectoria y última. Derivada de parcial de u respecto a y Muy bien. por derivada parcial de y respecto a s. Muy bien, perfecto. Ya están, esas son. Y ya pues bastará con calcular las derivadas parciales que aparecen aquí. Entonces, a ver, vamos a enumerarlas. ¿Cuál será la primera que calcularían ustedes? La derivada parcial de u respecto a la derivada parcial de x, Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál sería esa? 2x. Muy bien, perfecto. ¿Y ahora con cuál seguirían? No importa el Sería- orden, ¿eh? Al final las vamos a multiplicar en el orden que ya mencionamos, pero cuando las calculen, pueden calcularlas en cualquier orden. Si quieren, pueden irse por las trayectorias. Entonces, ya calculamos esta. ¿Cuál seguirá? Pues si quieren, Derivada parcial de... podemos seguir con esta. Ajá. O con la que quieran, no importa, díganme. Pues podemos hacer la de derivada parcial de x respecto de r, Ajá, y esa sería, 3. muy bien. Y luego, ¿con cuál seguirían? Derivada parcial de u respecto a y. Muy bien, perfecto. Derivada parcial de u respecto de y. ¿Cuál sería? Menos 2y. Muy bien, muy bien. Y luego, ¿con cuál seguirían? Derivada parcial de y respecto a r. Ajá, bueno, derivada parcial de y respecto de r. ¿Cuánto vale esa derivada parcial? 1. 1. Muy bien. ¿Cuál nos faltan dos? ¿Cuál nos falta? Derivada parcial de x respecto a s. ¿Cuánto vale? Menos 1. Muy bien, sí, menos uno. Y nos falta una. Derivada parcial de y respecto a s. ¿Cuánto vale? 2. 2. Dos. Muy bien. Y entonces ya bastará con hacer los productos respectivos. Derivada parcial de u. Derivada parcial de u respecto de r será la derivada parcial de u respecto de x, que nos quedó 2x. ¿Están de acuerdo? Por la derivada de x respecto de r, que quedó 3, más la derivada parcial de u respecto de y, que quedó menos 2y. Déjenme. Menos 2y, por la derivada parcial de y respecto de r, que quedó 1. Entonces nos quedaría 6x menos 2y, pero como estamos derivando respecto de r, todo tiene que quedar respecto de r y s. Entonces sustituimos los valores que toma x y y en términos de r y de s. Entonces nos quedaría 6 por, ¿cuánto vale x en términos de r y s? 3r menos s.
¿Y cuánto vale y en términos de R y S? R más 2S. Entonces nos quedaría 18R menos 6S menos 2R menos 4S. Entonces, ahora sí ya, por último, derivada parcial de U respecto de R, simplificando, nos quedaría 16R menos 10S. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. ¿Me siguieron? ¿Se perdieron en algo? ¿Se confundieron en algo? No sé. No. Muy bien, gracias. Entonces, ahora derivada parcial de U respecto de S será la derivada parcial de U respecto de X, que vale 2X, por la derivada de X respecto de S, que ¿cuánto vale? Menos 1, más derivada parcial de U respecto de Y, que nos quedó menos 2Y, por la derivada parcial de Y respecto de S, que quedó 2. Entonces nos quedaría menos 2X menos 4Y. Y escribiendo a X y Y en términos de R y S, sería menos 2 por 3R menos S, menos 4 por R más 2S. Entonces nos quedaría menos 6R más 2S, menos 4R, menos 8S. Y entonces la derivada parcial de U respecto de S será menos 10R, menos 10R, menos 6S. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y ya Sí, profe. terminamos. Y entonces vamos a usar la otra estrategia. ¿Cuál es La la más otra veloz. estrategia y la más fácil, de hecho? Reemplazar los valores de X y Y en Ajá, la... Bueno, sustituir. antes de derivar muy bien, lo que vamos a hacer es reemplazar en la expresión que depende de X y Y los valores de los que depende X y los que depende Y, o sea, de R y S. Voy a hacerlo en una hoja aparte. Déjenme ocultar los controles. Perdonen. Listo. A ver qué hizo. Sí, sí, la copió bien. Perfecto. Ya está. Entonces, déjenme disminuir esto. Voy a empezar a borrar. No es que no va a estar, solo le cambié de hoja y ahorita le regreso a la otra porque quiero hacerlo de la manera más fácil. Entonces les decía, ustedes en el examen será correcto que hagan esto. A su función U la hagan depender solo de R y S. ¿Cómo sería eso? Pues a donde aparecen las variables de las que depende U, que en este caso son X y Y, sustituyen los valores de los cuales dependen. En este caso, X vale 3R menos S al cuadrado y Y vale R más 2S y también está al cuadrado. Entonces me pedían derivada parcial de U respecto de R, pues derivo. Empiezo con el argumento. ¿Cuánto vale la derivada del argumento respecto de R? 3. 3. 3. Ajá, muy bien. Y ahora sigo con derivar U a la N. La derivada de U a la N es bajar el exponente y disminuirlo un grado. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y ahora, otra vez, la derivada del argumento respecto de R es 1. Es Bajo 1. el exponente y lo disminuyo un grado. Y entonces simplifico y me quedará 6 por 3R menos S menos 2 por 3R, bueno, por R, perdón, más 2S. Y entonces derivada parcial de U respecto de R nos quedó 18R menos 6S menos 2R menos 4S, que será, ¿cuánto? 16R menos 10S. Muy bien. Entonces, derivada parcial de U respecto de R es 16R menos 10S. Vamos a ver la otra que nos había quedado. 16R menos 10S. ¿Ya ven que llegamos al mismo resultado? ¿Sí lo ven? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a calcular ahora la derivada parcial de U, pero respecto de S. Entonces,
empiezo derivando el argumento, perdón, la derivada de 3R menos S respecto de S será menos 1 bajo la potencia y lo disminuyo 1 grado. Después sería la derivada del argumento respecto de S, que es 2 bajo la potencia y lo disminuyo 1 grado. Me faltó. Muy bien. ¿Están de acuerdo hasta ahí conmigo? ¿Sí o no? Muy bien. Ya nada más simplificando, a ver, vamos a ver. ¿Qué nos quedaría? Menos 2 por 3R menos S, menos 4 por 3R más 2S. Entonces nos quedaría menos 6R más 2S, que parece un 5, pero no es un 5. Menos 4R menos 8S. Y entonces la derivada parcial de U respecto de S será R's, tenemos 10 R's negativas, y S tenemos 6 S negativas. Y eso fue lo que nos quedó en el otro ejercicio, en menos 10R menos 6S. Muy bien, y ya está. Entonces, les repito, ustedes en el examen pueden usar cualquiera de las dos estrategias, ya sea sustituir en su función de lo que dependen las variables X y Y, o bien usar la estrategia de las ramas del árbol. La que ustedes quieran va a ser correcta. Para mí, hacerlo con cualquiera de los dos procesos es correcto y significa que el alumno ha aprendido muy bien a resolver problemas.